Ahora sí, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para finalmente verlo? La tierra soñada, el país de los valientes guerreros gigantes, Elbaf. Ahora sí ya llegamos, Nakamas, ya estamos aquí y nada ni nadie nos va a poder sorprender más. ¿Loki? Espérense porque esto está apenas empezando. Bienvenidos al arco más monumental de todo One Piece. Escuchen, guerreros de Elbaf, les gritaba Franky a todos los gigantes en el barco. Oficialmente estamos cancelando la búsqueda. Sí, que pararan de buscar a Luffy y a los demás. ¿Qué? Se quedaban todos confundidos de que un mismo sombrero de paja pudiera decir algo así. Otro le reclamaba que ni siquiera habían tenido tiempo para buscarlos bien. No se preocupen, continuaba hablándoles Franky desde el centro de la mesa, asegurándoles que sus amigos se encontraban muy bien. Les decía con mucha confianza que no se preocupasen, que gracias por querer ayudarlos. Así es, que últimamente solo era cuestión de esperarlos en Elbaf, que ella también estaba segura de que iban a llegar allá. Además, continuaba Jinbe, que ya había usado toda su red de tiburones ballenas, pero que ni siquiera consiguieron pistas, otra vez agradeciéndoles el esfuerzo a todos. Brook entonces decía que ya se habían quedado sin raciones de comida, que si no hacían algo se iban a morir todos del hambre. Broggy, entendiendo la situación, testigo de la gran confianza que le tienen los sombreros de paja a su capitán, concordaba con el plan. Estaba decidido. Así veíamos al barco de los gigantes saltar. Los veremos en Elbaf. Partamos hacia nuestra isla, gigantes, decía. Sí, gritaban todos llenos de emoción. Brindemos por el regreso a casa. Pero jefe, ya no nos queda saque, gritaba uno por ahí. Y mientras tanto, Luffy, justo saliendo de la ciudad de juguete, ahora sí lo veíamos abrir los brazos con una sonrisa de oreja a oreja, listo para la aventura. ¡Es enorme!, gritaba, mientras que nosotros veíamos el exterior del cuarto y a unas figuras miniatura a un lado de un pino gigante. ¡Ese árbol es gigantesco!, decía emocionado Luffy. ¡Ah, no! Y no solo ese, se daba cuenta. Para nosotros ahora sí ver la respuesta del misterio de dónde estaban. Todo es enorme, un lugar con nieve, los pinos, el castillo, las montañas, un puente colgante conectado a un árbol no solo enorme, monumental. Esto es Elbaf, señores. Así veíamos a los sombreros de paja con las bocas abiertas. Nami no podía creer la magnitud de este lugar, la vastedad de lo que veía, que lo colosal del paisaje la estaba haciendo sentirse mareada. Sanji analizando, Usopp también emocionado y a Luffy ya se le había pasado la sorpresa porque a lo lejos escuchaba un ruido. Sanji de repente les gritaba a todos que se escondieran, que dos gigantes estaban cruzando el puente colgante. ¡Hora de presentación! Nuevos piratas gigantes, la doctora del barco, Gerd, y su búho, Piper. A su derecha, el fortachón Goldberg, cocinero del barco. Estos, ignorando la presencia de los sombreros de paja al final del puente, seguían platicando. Gerd le decía a Goldberg que sencillamente no entendía a Harudin, que cómo demonios pudo haber permitidole a ese inepto de Rod haberse unido a la tripulación. Goldberg le respondía que debía ser porque Rod era un gran navegante, pero Gerd insistía en que no podía soportarlo. Y ojo, que la gente podía llamar a Loki la vergüenza de Elbaf, pero que este inútil de Rod se merecía aún más ese título. Entre risas, Goldberg le sugería que ella bien podía llamarlo así todo el tiempo que quisiese, pero que para Rod esto no era ningún insulto, que de hecho estaba seguro que lo pondría muy orgulloso. Y así, Gerd volteaba donde estaba su búho para preguntarle que si estaba seguro de lo que había visto antes, que el cuervo de Rod había llegado a la isla cargando un pequeño barco con él. ¡Hut, hut!, le respondía sintiendo con la cabeza Piper. Y Goldberg, pegando una carcajada, decía que se suponía que debían arrestar a cualquier intruso que llegase a la isla, pero que Rod siempre se las arreglaba para secuestrarlos y ponerse a jugar con ellos. Y mientras los sombreros de paja se escondían detrás de uno de los postes del puente, los gigantes continuaban su plática diciendo que si lo descubrían se lo iban a contar todo al gran anciano Yarul. Ah, pero
Luffy, viéndolos, no podía esperar para saludarlos. Por supuesto que los demás trataban de detenerlo. Y pasando a ver la cara de felicidad de Usopp con lágrimas en los ojos, pues no podía creer que ya estuvieran en Elbaf, que los gigantes lo habían confirmado, feliz de que habían logrado llegar. Sanji por supuesto que estaba que se volvía loco por la belleza de Gerd. Pero Luffy, apenas si los otros se descuidaron, ya había abierto la bocota gritándoles a los gigantes: ¡Hey, por aquí! Pero Nami, callándolo, le preguntaba que si estaba siendo más imbécil de lo normal, que si no los había escuchado, que la regla era capturar a cualquier intruso. Sin embargo, Gerd y Goldberg alcanzaban a escuchar algo de este alboroto, y volteando hacia atrás se creaba un silencio incómodo por unos segundos. Pero luego, viendo que no había nada en dirección hacia donde estaban escondidos, deducían que debió haber sido su imaginación, y siguiendo con su camino, finalmente llegaban a la puerta principal del castillo, llamándole a Rodo. Y ahora sí, habiéndolos dejado atrás, los sombreros de paja se decidían a cruzar el puente, sorprendiéndose de cuán largo era, que además se tambaleaba demasiado. Y viendo este panel impresionante de Luffy caminando por el barandal del puente con una cara sospechosamente misteriosa, viendo al horizonte, Zoro entonces les decía a todos que era mejor apresurarse, porque si los gigantes regresaban no iba a haber dónde esconderse aquí en medio del puente. Nami se quejaba de que los espacios entre las tablas del piso estaban muy grandes para ellos. Chopper le respondía que siguiera caminando, que se iba a acostumbrar, que él tenía experiencia cruzando puentes como este. Nos imaginamos que en su búsqueda por la cura para el Dr. Hiriluk en el reino de Sakura, Usopp, mientras tanto, temblando de miedo, se sujetaba de las cuerdas de los barandales, diciendo que esto no era más que un examen para probar su valor como honorable guerrero. ¡Ey, miren!, agregaban todos, que si volteaban hacia abajo podían ver que el bosque estaba lleno de lobos gigantes. Pero Luffy estaba concentrado en algo más. ¿Qué pasa, Luffy?, le preguntaba Zoro desde abajo, a lo que Luffy le respondía que si también él lo estaba sintiendo, que esa presencia le estaba dando escalofríos. De inmediato veíamos cómo Sanji le ponía una mano en la cabeza a Zoro, deteniéndolo, sabiendo que lo primero que iba a hacer era irse con Luffy, que simplemente no podía permitirle a él, sobre de todos, perderse en un país como este, que ese bosque definitivamente estaba fuera de sus límites. Pero Luffy, volteando a verlos, les decía que también había sentido la misma presencia cuando estaban allá adentro en el país de los juguetes, un tipo de rugido que debía venir de allá abajo. Y así impetuoso como es Luffy, saltaba del puente avisándoles que se iba a adelantar. ¡No, otra vez!, gritaban los otros, Nami preocupada, Usopp terco con que este puente no era nada para un valiente guerrero como él, Chopper gritándole a su capitán que tuviera cuidado con los lobos gigantes, y así la soledad. Otra vez Oda haciéndonos lo mismo, lo que nos gusta, la vieja confiable, la fórmula: dividir aún más a los sombreros de paja. Adiós, Luffy. Pero volviendo al barco de los gigantes, otra vez lo veíamos saltar, pero ahora porque todos estaban leyendo las noticias. ¿Que dice qué? ¿Que nosotros atacamos Egghead? ¿Que si de verdad eso era lo que decía el periódico? ¿Que cómo podían estar mintiendo tan vilmente? Y viendo los carteles de recompensa de Dory y Brogy, los capitanes de los piratas gigantes decían que no alcanzaban a leer las letras pequeñas, así Robin se ofrecía a leer la noticia. Encabezado: los piratas gigantes han regresado después de un siglo de ausencia. Junto con el yonko sombrero de paja Luffy, dejaron a Egghead hecha pedazos. Los capitanes de esta flota legendaria, Brogy el ogro rojo y Dory el ogro azul, han recibido una nueva recompensa, la cantidad de 1,800 millones de berry cada uno. Nadie podía creerlo. Los subordinados asombrados preguntaban que si de verdad esto estaba pasando. Pero Dory y Brogy sentados, uno tratando de analizar, el otro con la sorpresa todavía paralizándolo, decían que 1,800 millones era demasiado dinero, que ellos no estaban pretendiendo regresar así tan fuerte al mundo de la piratería. Otros gigantes en el fondo preguntaban que si la recompensa anterior de los jefes acaso no era de solo 100 millones, que por qué la diferencia era tan
tan grande. Robin, analizando, decía que desde entonces hasta ahora las cosas y los precios en el mundo habían cambiado mucho, pero que esta recompensa era más que apropiada para los líderes de los piratas gigantes. Así seguían leyendo el periódico con las fotos del viejo Vegapunk y Luffy en su forma quinta marcha, en donde se decía que él era el responsable del asesinato del científico. Frankie, enojado, interrumpía la lectura de Robin para decir que esos miserables del periódico de Morgans siempre manipulaban la verdad cambiando la narrativa. Pero Lilith Punk 02, parada enfrente de Frankie, no podía evitar reírse, preguntándole sarcásticamente que si entonces ellos son los que la habían matado. ¡Cállate!, le respondía molesto Frankie, que habían peleado con uñas y dientes para intentar salvarle. Pero en el fondo, Brook, viendo el periódico, les preguntaba a los demás que cuándo habían tomado esas fotos. Jinbe le respondía que esos del economista de Morgans siempre encontraban la manera de hacerse con material, que quien sea que hubiese tomado esa foto seguro se llevó una muy buena recompensa. A continuación, Robin seguía viendo la fotografía detenidamente. Le preguntaba a los demás que si Luffy cuando se transformaba siempre tenía esa marca en el brazo, una X justo en su brazo izquierdo. Los demás le contestaban que no estaban seguros, que como siempre andaba saltando, no podían verlo bien. Pero Robin continuaba diciéndoles que algo parecía muy raro, que en la fotografía el brazo se veía borroso, pero la X estaba clara como el cristal. Así los demás le preguntaban que por qué se centraba tanto en ese detalle. Pues claro, nadie de los que estaban allí vivieron este momento épico. ¡Ja! ¡Qué recuerdos! Todos los sombreros de paja que quedaron en el barco de los gigantes, con excepción de Robin, los conocimos después de Alabasta. Por eso no reconocen la marca de la X. Robin tampoco, porque aunque ella sí estaba en el barco, en ese momento en que se despidieron de Vivi, ella estaba escondida adentro. No alcanzó a ver la escena de los Mugiwaras despidiéndose de Vivi, mostrándole la X en el brazo, mucho menos saber su significado. Pues eso pasó al principio de Alabasta, la prueba de nakamadería. Pero Dory, interrumpiendo el misterio, les preguntaba a los sombreros de paja que si entonces Luffy y el pelirrojo Shanks sí eran amigos, que si sí estaban bien parados, ¿verdad? Porque si no, bueno, esto no lo dijo Dory, pero aquí se viene un conflicto en Elbaf. Los gigantes se van a enterar de que Shanks castigó a un subordinado de la gran flota de Luffy, Bartolomeo. Y los que no conocen a Luffy y a su amistad con Shanks, que son casi todos, pues ahora sí se va a armar, Pero continuamos con el resumen. Dory y Broggy les compartían que incluso su joven colega, un muchacho muy prometedor, Harudin, se había subordinado a Luffy. El otro gigante, así de la nada, nos soltaba el bombazo de que el chamaco no era más que el mismísimo hijo del rey de Elbaf. ¿Qué?, reaccionaba Frankie. Pero los gigantes continuaban explicando que Harudin había querido venir a Egghead él mismo para ayudar a sus jefes, pero que ellos habían ganado por antigüedad, además de que alguien se tenía que quedar en casa para hacerse cargo del problema de Elbaf. ¿El problema?, les preguntaban los Mugiwaras. Sí, explicaba el gigante del bigote, que todo había empezado cuando los capitanes estaban extraviados, que Elbaf tenía otro príncipe, que cuando había nacido se le conoció como el príncipe maldito, y que al crecer se había dedicado a la oscuridad, y que apenas hasta hace poco le habían dado la pena de la ceguera, hasta que finalmente ordenaron crucificarlo. Abro paréntesis. Esto huele mucho a juzgar antes de tiempo, Llamarlo maldito desde que nació, un pecado de nacimiento. ¿Qué pasó, Elbaf? Esto no es lo que nos enseña One Piece. Aquí va a haber mucho más, pero ahora sí, mejor me callo porque esto es un resumen. Esperen el análisis pronto porque esto sí que lo amerita. Imagínense, Luffy aliándose con alguien que todos tienen estigmatizado. Mira, cállate, mejor. Cierro paréntesis.
que ese príncipe maldito había intentado escapar de Elbaf, pero que todos los guerreros se habían juntado para detenerlo. ¿Todos los guerreros?, preguntaba Frank impresionado. Jinbe entonces ataba cabos de lo que él sabía y les preguntaba que si acaso el nombre de ese sujeto no podía ser, mientras que Brook y Robin con 3 puntos suspensivos seguían escuchando la historia. Al gigante, que continuaba explicando que en Elbaf existía una fruta legendaria pasada de generación en generación dentro de la familia real, y que el deseo del príncipe de comérsela había sido tan grande que asesinó a su propio padre, el rey Harold, que por eso nunca lo iban a perdonar, que siempre lo iban a mantener preso, que si Loki algún día lograba escapar, sería el fin de todo, que era la vergüenza de Elbaf. Y luego de esta presentación verbal, ahora sí veíamos con nuestros propios ojos a Loki, el príncipe maldito, el príncipe de Elbaf, completamente encadenado, con los ojos vendados, con un atuendo espectacular, completamente diferente a lo que nos imaginamos, a la silueta que nos presentó Oda hace muchísimo tiempo, típico de Oda. ¡Qué maravilla! ¡Qué regocijo! Loki, la vergüenza de Elbaf. Esto suena muy extraño, ya quiero conocer el otro lado de la moneda, porque Luffy, justo enfrente de él, con Don, muy tranquilo, entre una serenidad inexplicable, se le quedaba viendo. ¡Preséntate! Veíamos un acercamiento a la cara de Loki, quien también, sintiendo la inmensa presencia de Luffy, le pedía que dijera su nombre. Y Luffy, por supuesto que sí, con una sonrisa, sin rastro alguno de prejuzgarlo ni nada por el estilo, simplemente abría los brazos y le respondía que su nombre era Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. ¡Ja! ¡Qué epicidad! Ya quería volver a escuchar esta frase. ¿Rey?, preguntaba con calma Loki, pero ahora era el turno de Luffy para preguntarle cosas, que qué era este lugar, que quién era él. Para ahora sí, por primera vez, después de 20 años de espera, después de teorizar 1000 veces que las montañas de Elbaf estaban escondiendo algo más, que qué demonios era esa sombra en el panel que dibujó Oda a los costados de la isla, pues sean testigos ahora sí, presencien la majestuosidad del país de los gigantes, del árbol de la vida. Este es el reino de Elbaf, le respondía Loki con orgullo. La maravillosa Warland, el grandioso reino de los poderosos gigantes guerreros, de donde se dice nació la guerra. ¡Qué majestuoso! Desde lejos y con la presentación y todo, veíamos este panel histórico, un gigantesco don. ¿Y que quién soy yo?, continuaba el gigante encadenado. Pues yo soy Loki, el mismísimo dios del sol que traerá el fin del mundo. Sin comentarios, fin del capítulo 1130 de One Piece. Esperen el análisis. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.